Nacido de nuevo, devocional 18 de abril, Colosenses capítulo 2, versículo 12-13, perdonados. Cuando miramos la palabra de Dios, encontramos bautismo y siempre lo asociamos a sumergirnos en agua, que el bautismo de arrepentimiento con que Juan bautizó, siendo hoy la manifestación exterior de nuestro suceso interior, cumpliendo la ordenanza de Cristo. Pero también hay el bautismo del Espíritu, ese que se da en el momento de la salvación por medio de un verdadero arrepentimiento, y somos colocados en el cuerpo de Cristo. Por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. La palabra bautismo significa colocado en. Después del bautismo espiritual somos exhortados a buscar ser llenos del Espíritu Santo día tras día. La naturaleza espiritual. En una circuncisión de corazón somos despojados de los pecados de la carne y somos sumergidos en Cristo para unión de nosotros en Cristo, en esa unión espiritual. Porque antes de Cristo nos identificábamos con Adán, pero al ser salvos por gracia a través de nuestra fe en Cristo, a partir de ese momento nos identificamos con Cristo. ¿Y sabes por qué? Porque reconocimos nuestra necesidad de salvación en Cristo. Hubo un verdadero arrepentimiento y fuimos colocados en el cuerpo de Cristo, dando una convicción interna del corazón, no solo de identificarnos con Cristo, sino de caminar con Él, dejando atrás nuestra vida anterior, porque somos resucitados con Cristo y andamos en una nueva vida. Esa vida que va más allá de sentimientos, ya que por medio del estudio de la palabra de Dios, la oración, el congregarnos, vamos creciendo en la fe en Cristo, activos en el cuerpo de Cristo, y la obra divina continúa en nuestra vida, todo mientras estamos en esta tierra. Una fe que se representa también en amor por los hermanos en Cristo y por tener preeminencia a Cristo en nuestras vidas. Por eso nos preocupamos del prójimo y de que también pueda vivir el proceso de justificación que nosotros vivimos, para que también pueda gozar de la gracia divina y de muchos otros sean reconciliados con Cristo a través de la sangre de su cruz, para que caminemos firmes en la fe y jamás nos alejemos de la esperanza del Evangelio, viviendo la palabra de Dios en comunión con la Trinidad. Por tanto, el sacrificio de Cristo va más allá de perdón de pecados, porque nos da una nueva familia, una nueva posición, una nueva vida, un caminar diferente, todo por el compromiso de aceptarlo y de crecer espiritualmente en cada paso que damos. Pero ante esta maravilla, esa maravilla que nos muestra la palabra de Dios, también nos dice que el pecado sigue teniendo sus efectos para quienes lo practican, por no tener la suficiencia de Cristo y la plenitud que se encuentra en Él. Cristo murió por los pecados de la humanidad para que cada uno dejáramos el pecado y no anduviéramos más en el pecado. Pero muchos se han quedado en lo intelectual de la Biblia, pero no han trascendido a la parte espiritual. No han podido perdonar, siguen en rencores, rencillas, amarguras, aunque han leído la palabra de Dios y hasta hablan de ella, aconsejan seguirla. No han tenido el verdadero arrepentimiento y siguen en causa de desobediencia, alentando a todos a leer y seguir la palabra de Dios, pero no haciendo lo que se tiene que hacer con respecto al arrepentimiento. No dejan que el Espíritu Santo entre en su corazón y mucho menos a su mente. Oran, leen, pero no viven la palabra de Dios, no manifiestan el amor al prójimo, pero sí son serviciales, no entendiendo que la salvación no es por las obras que hagamos, sino por la decisión personal y la disposición de corazón que nos lleva a dejar el orgullo y la altivez, que son los que no permiten la obediencia a la Trinidad y mucho menos a la palabra de Dios. Son aquellos que van levantando argumentos, justificaciones, excusas, culpables, para no tener que reconocer que realmente hace falta Cristo en el corazón y que solo Él nos da vida, para no seguir muertos por el pecado, por creer estar tan cerca de Dios, pero estar tan lejos de la Trinidad y de la palabra de Dios. Todo por falta de una vida espiritual, de un verdadero arrepentimiento y un verdadero compromiso, para que el pecado no se enseñoree más y se pueda vivir lo que nos dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, porque la obra de salvación de Cristo no solo da vida, sino también la oportunidad de ser libres de los pecados y ser perdonados, obteniendo el perdón, todo por medio de ir a Cristo. Es tan grande el amor de Dios, es tan grande la gracia de la Trinidad, que brindan la oportunidad de pasar de estar muertos en el pecado a estar vivos en Cristo Jesús, de estar alejados de la Trinidad a estar en Cristo dentro de la voluntad del Padre,
a través del Espíritu Santo, todo por medio de la fe en Cristo Jesús. Por eso es necesario velar nuestro caminar diario con respecto a la palabra de Dios, siendo nueva criatura en cada una de las áreas de nuestra vida, orando para que el Espíritu Santo actúe en cada una de ellas y no nos deje parcelar el corazón, y que en nuestra vida cotidiana reflejemos el amor, la gracia, la sabiduría y la voluntad divina, compartiendo el regalo maravilloso que tenemos, para que muchos otros puedan disfrutar también, para que todos y cada uno tengamos un nivel más alto de vida, con los parámetros divinos y no bajo los parámetros del mundo, en una naturaleza espiritual y no en una naturaleza carnal, trabajando en la palabra de Dios para que nuestro corazón sea lleno de ella y desplace y saque toda raíz de rebeldía, de afrenta a la naturaleza espiritual, todo argumento, confrontación con los principios de la palabra de Dios, porque nosotros tenemos el compendio completo para estudiarla y vivirla, caminando como verdaderos hijos de Dios, donde nuestra mente, nuestras palabras están respaldadas por nuestras actitudes y decisiones, demostrando que realmente fuimos resucitados en Cristo y diariamente crucificamos la carne refrendando el pacto maravilloso de la Trinidad con cada uno de nosotros, caminando dentro de la voluntad del Padre, el amor del Hijo, la guía y dirección del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios, viviendo una vida dentro de la sabiduría divina y alimentándonos diariamente de la palabra de Dios, de la oración, para caminar firmes en la fe en Cristo, apartarnos de las tentaciones y ocasiones de pecado que aún nos acechan, vigilantes de las formas sutiles que el enemigo pone para hacernos caer, teniendo presente que aún fallamos, pero ya no andamos en pecado y en las fallas. Vamos a la cruz para ser reconciliados en la Trinidad y seguir andando de la mano del Padre, de la mano del Hijo, de la mano del Espíritu Santo, como seres que ya fuimos perdonados, reconociendo el sacrificio de Cristo, pero también buscando a cada paso vivir en Cristo y caminar en Él. Ante esto, evalúa hoy: ¿perdonados? Papito Dios, gracias, Señor Padre misericordioso, porque una y otra vez, Padre amado, la palabra nos muestra, Señor Padre misericordioso, no solo el sacrificio de Cristo, no solo su amor por la humanidad, sino también el propósito divino en ese sacrificio. Papito Dios, gracias, Señor, porque ya fuimos perdonados, Señor. Papito Dios, pero también, Señor, fuimos identificados con Cristo, Señor, para ser pequeños Cristos. Por eso, Padre misericordioso, hoy te pedimos, Señor, que sea el Espíritu Santo, Padre misericordioso, que nos lleves a vivir como Cristo, a andar como Cristo, a caminar como Cristo, Padre misericordioso. Porque aún, Señor, en nuestra carne nos falta tanto, Señor, Padre misericordioso. Aún la imagen de Cristo, Señor, se está formando en nosotros, Padre misericordioso. Por eso, Padre bueno, hoy te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias, Señor, porque una y otra vez vemos la misericordia que has tenido con nosotros, pero también, Señor, ese amor maravilloso de la Trinidad, Señor, por cada uno de nosotros. Papito Dios, gracias, Señor, porque tu amor, Padre misericordioso, ha trascendido y nos has traído, Señor, a una nueva vida, Padre misericordioso, pero también, Señor, a un compromiso mayor, Padre misericordioso, y es de andar, Señor, como Cristo, para estar siempre en tu palabra, Padre misericordioso, para que tu palabra, Señor, pueda llenar nuestra mente y nuestro corazón y sean cambiados, Señor, a ese corazón, a ese espíritu, a esa mente, Señor, en Cristo Jesús. Gracias, Padre bueno, gracias, Padre amado, porque cada día, Padre misericordioso, vemos, entendemos y nos maravillamos, Señor, de esa obra, Padre misericordioso, esa obra completa, Padre bondadoso, Papito Dios, pero también vemos, Señor, nuestra responsabilidad, Padre Santo, de crecer cada día más, Señor, en tu palabra. Gracias, Padre bueno. Gracias, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenos días para todos, les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y evalúa hoy: perdonados. Si esta palabra tocó tu corazón, compártela. Muchos necesitan evaluar: perdonados. Si necesitas palabra, ve a nuestra página web, Su Gloria en mi Bogotá, o ve a nuestro Twitter, @BernalPastor, o ve a nuestro Face, a nuestro Instagram, a nuestro YouTube, Su Gloria en mi Bogotá. En ellos encontrarás palabra del Señor. Buen día.